3 secretos devastadores de la última cena que nunca te contaron, aún impactan y perturban. La luz tenue del atardecer se filtraba por las ventanas de aquel viejo palacio, creando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes. En el aire, una mezcla de vino y pan fresco decía mucho más de lo que la historia convencional se atrevía a contar. Mientras Jesús compartía la última cena con sus discípulos, un silencio pesado se cernía sobre ellos, como presagiando tragedia. La mesa, decorada con platos exquisitamente vacíos, parecía un escenario macabro preparado para un carnaval de traición. Pero, ¿quién puede imaginar lo que ocurría tras aquellas sonrisas forzadas y los murmullos de aprobación? La primera verdad devastadora revelaba una traición tenebrosa. Judas, aquel que llevaba el dinero, ya había vendido al Maestro. El brillo de las monedas resplandecía en su mente, cada una pesando más que un tempel de acero. Lo curioso es que, según los relatos olvidados, no solo Judas fue golpeado por la desesperación, otros también guardarían sus secretos. Un discípulo, al verlo, soltó una lágrima que se filtró entre la marea de pan y vino. Un testigo invisible se volvió parte del relato. Sin embargo, lo que muchos llamaron un encuentro sagrado llevaba consigo el eco de las maldiciones que aún resuenan hoy. La segunda revelación los dejaría helados. Aquel vino no solo unía amigos, sino que también era un símbolo de la sangre que pronto sería derramada. ¿Quién podía prever que esos momentos de alegría conspiraban contra su propio futuro? El horror de ver cómo las ilusiones se desmoronaban, mientras un crujido de pan resonaba en el aire, seguía siendo un detalle simplista comparado al gran secretismo que envolvía aquella cena. Mentes brillantes estaban atrapadas en un juego cruel del destino. Silencio, murmullos y miradas furtivas, una atmósfera cargada de tensión, y el tercer secreto, el más impactante de todos, se mantenía en las palabras que nunca fueron dichas. Jesús ya lo había visto todo, pero el amor por sus amigos lo mantenía ahí, presente. Él veía el futuro en cada rostro confiado, en cada abrazo de despedida. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría el amor combatir la tormenta que se avecinaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un heads up importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Toma un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, y así, la cena avanzaba, la tensión aumentaba, algo oscuro estaba acercándose. La hora de actuar y abrazar el destino se aproximaba. ¿Quién se atrevería a desafiar lo que estaba por venir? Las luces parpadeaban, los corazones latían más rápido, el eco de cada palabra parecía retumbar con una verdad no dicha. ¿Qué pasarían a descubrir después de la cena que cambiaría todo? La revelación estaba a punto de estallar. ¿Quién más conocía los secretos que podrían cambiar el curso de la historia para siempre? La atmósfera se volvió aún más tensa a medida que la cena avanzaba. Cada plato vacío parecía observar, como si la mesa misma fuera un testigo de la traición. Los murmullos iban y venían entre los discípulos, como un flujo de inquietud que sacudía a cada uno de ellos. La preocupación se dibujaba en sus rostros, pero nadie se atrevía a romper el silencio que crecía entre ellos. De repente, Jesús, con una mirada que desnudaba el alma, se levantó y anunció con voz firme: «Uno de ustedes me traicionará». El aire se volvió un peso insoportable. Un golpe helado recorrió la habitación mientras las miradas se cruzaban, llenas de incredulidad y miedo. Judas tragó saliva, su corazón palpitaba con fuerza, su conciencia asfixiada como un nudo en su garganta. ¿Podría ser descubierto antes de tiempo? ¿Hasta dónde llegaría la condena de su traición? «Soy yo, maestro»,
preguntó Pedro con una voz temblorosa, balbuceando palabras de confusión. La sombra de la traición parecía cernirse, pero el amor que Jesús sentía por sus discípulos lo llevó a evitar la confrontación directa. El que moje el pan conmigo en el plato, ese es, respondió, señalando a Judas sin mirarlo a los ojos. La revelación retumbó como un trueno en la sala, dejando una ola de murmullo. Las lágrimas eran un signo visible de dolor, pero en secreto, otros discípulos guardaban sus propios secretos. Mateo, el recaudador de impuestos, se encontraba inmóvil, atrapado entre el arrepentimiento y el deseo de traicionar a su maestro. Su historia de vida lo había moldeado, pero había un dilema moral que lo atormentaba, seguir su instinto de supervivencia o arriesgarlo todo por amor. A medida que la tensión aumentaba, el vino parecía transformarse en un veneno espeso. Cada sorbo era una sombra oscura que absorba las esperanzas de aquellos hombres. Esta es mi sangre, dijo Jesús, alzando la copa en alto. Sus palabras resonaban con un eco de fatalidad que penetraba los corazones agitados de sus amigos. Nadie sabía que esas palabras formarían el grito silencioso de la historia, un sacrificio, una liberación. Un grupo de sombras, ocultos bajo la penumbra del palacio, observaban lo que ocurría. Eran los seguidores del Sanedrín, aguardando como buitres, listos para devorar la noticia de la traición y alazarla como una espada sobre los insurrectos. La inminente llegada de los guardias se sentía como un lamento a sus espaldas. Sin embargo, nadie de los comensales podría imaginar que el verdadero horror no estaba solo en la traición de Judas, sino en el conocimiento que cada uno de ellos sostenía, como una bomba de relojería. El sudor frío se apoderó de sus frentes, mientras el eco de la cena se convertía en un jardín sombrío. Y en ese instante crucial, cuando la cena pareció alcanzar su clímax, un grito resonó desde la entrada. Un hombre, cubierto de sombras y temores, entró con el rostro descompuesto. El tiempo se agota. El Mesías será llevado, exclamó, encendiendo la chispa del caos en la sala. El corazón de cada discípulo se detuvo por un momento. Todo lo que habían compartido, todo lo que habían vivido, ahora se tambaleaba en el precipicio de una traición aún mayor. La revelación no solo afectaba a Jesús. ¿Quién de ellos se atrevería a enfrentarse a su destino y a la verdad? Las puertas del futuro estaban a punto de abrirse. ¿Quién cruzaría el umbral? La hora de los secretos estaba llegando, y su revelación iba a sacudir los cimientos de la fe y la historia. ¿Pueden vivir sabiendo lo que está por venir? Los ecos del grito resonaron en el aire como una campana de alarma. Los ojos de los discípulos se abrieron de par en par, y la sala se llenó de murmullos nerviosos. Una mezcla de confusión y terror se instaló en cada rincón, mientras parecían saberse observados, como si cada sombra en la habitación cobijara una verdad mortal. El Mesías será llevado, susurró Mateo, su voz apenas un hilo en la atmósfera pesada. El peso de las palabras se restregaba contra su pecho, ahogando su aliento, mientras la mirada de Jesús, siempre comprensiva, ahora poseía una espesura de resignación. Esto no es un cuento, es una realidad, insistió el hombre en la entrada, mientras sus manos temblaban. Los soldados están a solo minutos de aquí. Deben hacer algo, aprévanse. Judas, aún debatiéndose entre la culpa y la defensa de su acción, sintió que el sudor se deslizaba por su frente sintiéndose descubierto, despojándose de la máscara de lealtad. La traición se convertía en una sombra que crecía en él, mientras unos ojos se volvían impacientes en su busca, señalando su destino pospuesto. ¿Qué le quedaba por perder? Calla, gritó Pedro, dando un paso adelante, furioso y aterrado. No puedes entrar aquí a hacer acusaciones, ¿cómo sabemos que no traes mentiras? Su voz resonó con la carga de un hombre que temía perderlo todo. Sin embargo, las miradas que se alzaban hacia él no eran de aprobación, sino de creciente inquietud. El tiempo se agota, repitió el hombre, su voz desgarrada, buscando espacio entre el temor que había sembrado.
La traición está en el aire, cada hora que pasa es un instante perdido para salvaguardar lo que queda de ustedes. Jesús tomó una respiración profunda, como si su propia vida dependiera de lo que iba a decir. No debemos pelearnos entre nosotros, lo que está destinado a suceder sucederá. Sus ojos se posaron por un momento en cada discípulo, como un paternal abrazo en medio de la tormenta. Pero el pálido brillo del sacrificio ya estaba en su mirada. ¿Quieren saber la verdad?, continuó, su tono era casi un susurro que resonaba fuertemente. La traición no viene solo de aquel que ha sellado su destino y se ha acercado al dinero. Cada uno de ustedes lleva dentro un secreto que puede cambiarlo todo. El silencio, más pesado que antes, se abrió de nuevas maneras. Las revelaciones estaban brotando en el aire, y en el fondo de cada corazón un coro de dudas y asombro resonaba. Cada uno de ellos, no solo Judas, había jugado un papel en la historia que se tejía en torno a ellos. Pedro, sintiendo el peso de la culpa, se atrevió a preguntar, ¿y si yo soy el traidor también? A veces, me pregunto si he sido el pilar que debería ser. Eso es el dilema, Pedro, respondió Jesús con firmeza, todos somos vulnerables. Cada uno siente el tirón de la traición, incluso sin intención. La confusión se convirtió en pánico cuando comenzaron a asaltar al grupo preguntas sin respuesta. Mateo se sintió atrapado en un caos interno, sabía que su pasado como recaudador había marcado su destino, pero ¿sería el amor por Jesús suficiente para redimirse? En la penumbra, las sombras del Sanedrín se acercaban, y el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos. Ellos vienen, dijo el hombre temblando, el reloj no se detiene. Debemos decidir. ¿Luchan o escapan? El dilema se cernía sobre ellos como una tormenta, mientras el ambiente se electrizaba, listas para encarnarse en un desenlace que ninguno podría haber predicho. El sudor en la frente de cada hombre caía como gotas de lluvia, mezclándose entre decisiones difíciles y una lealtad que se tambaleaba. Al final, lo que cada uno decidiera afectaría no solo sus vidas, sino el curso de toda la historia, y así, en medio de aquel caos, una pregunta resonaba en el aire, ¿quién se atrevería a cruzar la línea? La lucha entre lealtad y traición estaba a punto de estallar, y quienes quedaran en pie no solo enfrentarían a sus enemigos externos, sino la batalla más grande de todas, la lucha contra sus propios demonios. La hora del juicio se acercaba, y el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. ¿Quién se alzaría al final y quién se perdería en el abismo? Las sombras acechaban, y el destino, como un lobo hambriento, esperaba entre las sombras de la incertidumbre. El silencio se hizo más denso mientras cada uno de los discípulos pesaba la frágil línea que los separaba de la traición. Un escalofrío recorrió la sala, evidenciado en el temblor de las manos de Mateo, que ahora apretaban con fuerza un trozo de tela. Las sombras parecían alargarse, y el aire se tornó denso, cada segundo que pasaba multiplicaba la angustia por 10. No entienden la gravedad de esto, el hombre de la entrada, con el rostro pálido, miraba a su alrededor con desesperación. Si no hacen algo rápido, será demasiado tarde. La elección está en sus manos, escapa, si debes, pero yo no puedo abandonarlo, dijo Mateo, alzando la cabeza como si hubiera tomado una decisión. Los demás miraron a Jesús, buscando su dirección, él, con el rostro sereno, parecía ya haber vislumbrado el final. Siempre hay un camino, pero a veces es el más doloroso de recorrer, susurró Jesús, con una tristeza palpable en su voz. El sacrificio es necesario. Ya es hora de que se enfrenten a la verdad de ustedes mismos, para que al final no haya sombra detrás de las acciones. Pedro, sintiéndose cada vez más agobiado, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Mencionas la verdad como un castigo? Los ojos de Jesús mostraban un brillo que mezclaba amor y desasosiego. No quiero que solo me sigan ciegamente, sino que también se vean. Cada uno de ustedes es capaz de lo mejor y lo peor. Esta es una oportunidad de redención.
Redención, murmuró Judas, su voz temblorosa. La lucha dentro de él era feroz. Se sentía expuesto, como si cada uno de sus pensamientos más oscuros se estuviera proyectando delante de sus compañeros. ¿Acaso hay redención para quienes han traicionado? Una risa amarga emergió de sus labios, llena de desesperación. ¿Qué tal si el destino se ha escrito ya y todos somos marionetas en esta escena? La pared de la sala pareció acercarse, la presión aumentaba en el pecho de cada hombre. Una verdad abrumadora los apretaba a todos. Pedro dio un paso más cerca de Jesús, con los ojos desbordantes de dolor y miedo. ¿Tú podrías perdonarme si te traicionara? Jesús rebuscó en su interior y, con un gesto que abarcaba todo su ser, respondió, el perdón es un regalo que se da a uno mismo, Pedro. Es un hecho, no un merecimiento. La tensión acumulada estalló en un murmullo de voces. No, no es así y ¿qué haré si me descubren? Resonaban entre ellos. De pronto, el ruido de pasos pesados se escuchó claramente desde la entrada. Rápido. Ya están aquí. El hombre que había traído la noticia se dio la vuelta, atrapado entre la desesperación y la urgencia. ¿Qué van a hacer? No hay tiempo. Una gráfica imagen de soldados se dibujó en sus mentes. La realidad de la traición personal se tornaba palpable, nubes oscuras amenazaban con abrumarlos, tanto literalmente como emocionalmente. Resistamos, exclamó Pedro, levantando el puño, a pesar de que su propia voluntad titubeaba. La respuesta de los demás fue un eco de indecoroso silencio. La lucha contra sí mismos era más fuerte que la que enfrentarían en el exterior. De repente, la puerta se abrió de golpe, y figuras en armadura llenaron el umbral. Un grito agudo, que parecía surgir del corazón de cada discípulo, salió a la luz. La determinación de luchar se convirtió en un grito de horror, y de este instante no habría retorno. En esa fracción de segundo, el tiempo se congeló, cada uno estuvo a punto de decidir. Pero lo que se avecinaba era más épico de lo que jamás imaginarían. El peso de las elecciones pesaba, y el desenlace final estaba a solo un susurro de distancia. ¿Qué pasará cuando el reloj marque la última campanada?, se preguntó Mateo, sintiendo que el mundo se le venía encima. La verdad los había alcanzado, y nadie podría escapar de sus garras, la puerta los había entregado a su destino. Y todo estaba a punto de explotar en una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién caería primero? Las sombras ahora no solo acechaban de afuera, dentro de cada uno, un demonio recién liberado los observaba con ansias. Los soldados entraron, altos y fuertes, como montañas imponentes que aplastaban cualquier intento de resistencia. El aire helado se coló en la sala, y el eco de sus armaduras resonó como un tambor fúnebre. Pedro sintió que su corazón palpitaba violentamente en su pecho, un ritmo frenético que acompañaba la mirada aterradora de sus compañeros. «Atrápenlos», gritó el capitán, su voz era como un trueno. Las sombras se movían con rapidez, y el presente se mezcló con un futuro sombrío. Las paredes temblaron, y el tiempo, que una vez se había congelado, ahora avanzaba apresurado, empujando a cada uno hacia su destino. No. No podemos dejar que esto termine así, exclamó Mateo, la desesperación en su voz revelando la fragilidad de su espíritu. Se dio la vuelta y miró a Jesús, buscando una chispa de esperanza, una palabra que los guiara en medio de la tormenta. Pero su mirada solo encontró calma y resignación. En ese instante, como un puñal atravesando la oscuridad, la comprensión se apoderó de Mateo. «Maldito seas, Judas. Esto es tu culpa», gritó de repente, señalando a su compañero. Las acusaciones ahogadas emergían mientras los recuerdos de la traición se arremolinaban. Funciones de lealtad y amistad se sacudieron como hojas en otoño. Los ojos de Judas se oscurecieron, enfrentado a la verdad que siempre había tratado de ocultar. «Sufre lo que debas, pero no desvíes la atención», murmuró él, tratando de ocultar su culpa tras una pálida fachada. En ese momento,
Judas comprendió que el perdón que había anhelado se desvanecía como el humo, las espadas brillaron a la luz tenue, y el estruendo del metal cortando el aire prevaleció. Jesús dio un paso adelante, su figura imponente llenaba el espacio con una energía casi palpable. «Deteneos», ordenó, su voz resonando como un canto que desafiaba a la tempestad. Los soldados se detuvieron, sorprendidos. Era como si el propio tiempo se desvaneciera ante la autoridad que emanaba de Jesús. «¿Por qué estáis aquí? Solo traéis muerte», añadió, su mirada fija en el capitán. El silencio hablaba más que 1000 palabras, y la tensión se intensificó. «Pero debemos cumplir con nuestro deber», imploró el capitán, incrédulo ante la calma en medio del caos. A su alrededor, los discípulos se agachaban, sintiendo el tirón del destino que los arrastraba hacia el abismo. Mateo sintió que su pecho se cerraba. Quizás sea el momento de enfrentarnos a nuestras propias verdades, no solo como discípulos, sino como hombres. Nadie está libre de culpa, pensó, viendo cómo cada mirada se reflejaba en la incertidumbre. Las espadas cayeron al suelo, y un murmullo se levantó entre los soldados. El peso de la decisión llenó cada rincón, y la posibilidad de una tregua pareció danzar en la bruma. Pero entre ellos, la traición siempre acechaba, mientras Judas se debatía ¿sería el sacrificio su salvación o condenación? «¿Quién de nosotros es realmente libre de juicio?», insistió Judas, encontrando una voz en medio de la tormenta. Las palabras flotaban en el aire oscuro, negándose a evaporarse. Con cada segundo que transcurría, los discípulos eran conscientes de la delgada línea que separaba la traición del perdón. La habitación se convirtió en una trampa hecha de dudas y secretos, pero antes de que pudieran decidir, un murmullo lejano resonó, prometiendo más conflictos y revelaciones desgarradoras. «Rápido. Están llegando más». La voz frenética del hombre pálido emergió una vez más, justo antes de que una nueva ola de soldados inundara el umbral. El reloj de su destino estaba a punto de dar la campanada que cambiaría el curso de todo. ¿Serían capaces de tomar la decisión que los salvaría o la que los sellaría para siempre dentro de la oscuridad de su propia traición? El futuro se volvió borroso, y un eco resonó: «¿Qué harás una vez que cruzas la línea?». La pregunta colgaba en el aire, vibrando con expectación, como un anuncio ominoso que prometía una verdad que aún no había sido revelada. La tierra temblaba bajo el peso de los nuevos soldados que se acercaban, sus pasos firmes como el redoble de un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. Mateo, con el corazón latiendo intensamente, sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La angustia lo envolvía, y se preguntó si había alguna forma de escapar a la trampa mortal que se estaba configurando a su alrededor. «Hay que salir de aquí», gritó Pedro, su voz resonando, pidiendo una respuesta que parecía escaparse cada vez más. La sala se convirtió en un embudo, el aire pesado y cargado de tensión. Agachándose, los discípulos se agolpaban entre sí, buscando una salida a lo imposible, cada uno lidiando con sus propios demonios. «¿Y qué hay de la traición?», murmuró Judas, con el rostro pálido y cenizo. «Algunos no pueden huir de sí mismos», sintió como la desesperación comenzaba a hacer mella en su cordura. Su culpabilidad se transformaba en un eco sonoro que reverberaba en su mente, atormentándolo. Todos allí sabían quién era el que había tejido la red de traición. El capitán, con su mirada fiera, dio un paso adelante, imbuido de un sentido de deber que le nublaba el juicio. «Sabemos lo que hay que hacer», dijo en voz baja, casi como un susurro. «No dejaremos que se escapen». Cada palabra era como un golpe de martillo sobre el yunque de su destino, impulsando a sus hombres hacia una acción irrevocable. Sus ojos se volvieron fríos a medida que su mente se llenaba de determinación. Escuchando los ruidos lejanos que se acercaban, Jesús alzó las manos, un gesto imposible en medio del caos. «Deteneos», repitió, su voz retumbando con la fuerza de un trueno. ¿No veis que la muerte no es la respuesta? Unidos, hay oportunidades.
Se agita una tormenta que solo beneficiará a quienes se alimentan del odio. El furor en la sala chocaba con la calma que él emanaba. Era un desafío al destino y a los hombres que estaban dispuestos a ejecutar la sentencia. Aunque una parte de ellos se sintió conmovida por sus palabras, el tenso silencio se fragmentó con el sonido del acero. La realidad se abrumaba sobre los discípulos mientras la presión aumentaba. Mateo sintió el nudo en su garganta y un frío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué sacrificaremos para salvarnos?, se preguntó. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad de nuestras elecciones? La traición puede ser una puerta hacia nuevos comienzos, pero ¿cuánto estamos dispuestos a perder? En sus ojos ardía una pequeña chispa de desafío, un atisbo de valentía que contrastaba con el pánico que lo envolvía. Mientras tanto, el eco de los nuevos soldados resonaba con fuerza, un golpe fuerte que avivaba la creciente tensión. Uno de ellos empujó la puerta, y el impacto resonó en la sala como el grito de un alma perdida. «Avanza o muere», murmuró un soldado, con la voz cargada de malevolencia. De golpe, Judas se sintió arrastrado por la vorágine de dudas y temores. No había vuelta atrás, sus decisiones habían desencadenado algo mayor que él mismo. No podemos ser prisioneros de nuestro miedo. La traición se vuelve poder, se dijo, decidido a tomar una posición, aunque costara su alma. Al final de la sala, las miradas se cruzaron y las decisiones colisionaron. El tiempo parecía condensarse, y el aire se espesaba con cada respiración. La incertidumbre pesaba sobre ellos, más fuerte que el acero de sus espadas, mientras la puerta se golpeaba una y otra vez. De repente, una voz rompió el ensordecedor silencio. ¿Por qué tenemos que seguir este camino? Podemos cambiar nuestro destino. La voz de Mateo resonó con fuerza, pero su corazón latía con miedo. En ese momento, un destello de luz atravesó la habitación, como si el destino mismo les estuviera ofreciendo una salida. Tensos, todos miraron hacia Jesús, enfrentándose a su destino. ¿Sería su presencia la antorcha en la oscuridad? En sus corazones, una pregunta brotaba con fuerza. Sin embargo, la respuesta era un enigma en un mundo lleno de sombras. ¿Quiénes somos realmente si caemos en el abismo del odio?, resonó en el aire, retumbando dentro de cada uno de ellos. Mientras los soldados se preparaban para la carga final, una sombra se deslizó entre ellos, un secreto a punto de revelarse y que cambiaría el curso de todo. La puerta se abrió de par en par, y un grito desgarrador llenó el aire. ¿Qué harían en ese instante crítico? La noche estaba por desvelar su oscuro secreto. El grito resonó como un eco de la propia condena. Las sombras que antes parecían danzar en las paredes ahora se transformaron en figuras amenazantes, sus rostros escondidos tras yelmos y armaduras brillantes. La puerta, desgarrada y ajena, se había convertido en el umbral de su mayor miedo. Atrás. No dejen que crucen, ordenó el capitán entre dientes, con un fervor casi rabioso. Sin embargo, cada uno de los presentes se sentía atrapado en su propia telaraña de decisiones. La urgencia del momento transformó esas miradas inertes en ojos desbordantes de pánico. Mateo apretó los puños, sintiendo la fragorosa necesidad de actuar. No todo está perdido. Se dirigió a los demás, su voz resonando más fuerte que el clamor del caos. Si nos unimos, si hallamos una forma de trabajar juntos, puede que haya una salida. No podemos dejar que nos definan las decisiones de otros. Pero Judas, atrapado entre la búsqueda de redención y el abismo de la culpa, retumbó en sus pensamientos. ¿Y si el verdadero enemigo somos nosotros mismos? ¿Qué pasará si el valor queda ahogado por la traición? La duda lo consumía, y en el fondo de su ser, sentía cómo la sombra de su traición se extendía, mezclándose con el aire denso. Los soldados, como bestias hambrientas, comenzaron a avanzar, derribando lo que se interponía en su camino. Las manos de los discípulos temblaban, pero en medio del terror, una decisión se fraguaba. El eco sibilante de la espada desenvainándose hizo que todos se detuvieran,
congelados en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, Jesús se movió. «Aguantad». Su voz, serena y cercana, rompió la tensión. La valentía no surge de las espadas. Debemos confrontar a nuestros demonios, a las sombras de nuestro pasado. Con un paso firme, dio un paso hacia adelante, desafiando la convención. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una electricidad latente. El sacrificio puede ser el camino hacia el perdón, pero no a costa de nuestra humanidad. Debemos enfrentarnos a lo que hemos creado. La luz que emanaba de él no era un destello de esperanza, sino un faro que los invitaba a la reflexión. Las miradas empezaron a cambiar, el miedo se mezclaba con una sensación de posibilidad. Mateo respiró hondo. Tal vez haya algo más grande en juego que solo nosotros. Algo que trasciende nuestras decisiones. Un soldado, confundido por esa repentina valentía, titubeó. El caos se convirtió en un diálogo entre la rabia y la razón. Vuestras palabras son meras ilusiones, espetó uno de ellos, sin poder evitar titubear al escuchar la poderosa convicción de Jesús. En la confusión, el sagrado silencio que se había posado sobre el lugar, aún saturado de desconfianza, reveló algo inesperado. Un insignificante sonido, el roce de una hoja pequeña en el suelo, se volvió una advertencia. Mateo agachó la cabeza y vio una pequeña figura asomarse detrás de las sombras. Era una mujer. «No disparéis. Ella es nuestra salvación», clamó un discípulo, y todos giraron la mirada hacia la mujer, cuya presencia evocaba tanto temor como esperanza. Sintieron que el aire se tornaba más ligero, como si su llegada hubiese traído consigo un soplo de aire fresco en aquella atmósfera sofocante. La mujer avanzó con pasos firmes, su mirada fija en el capitán. «Hay secretos que deben revelarse. Secretos que podrían cambiarlo todo», dijo, con un tono de voz que arrastraba la atención de todos. «¿Qué secretos?», preguntó Judas, con la voz apremiante, como si por un instante olvidara su traición. A medida que se enfrentaban al precipicio de lo desconocido, una verdad oscura y desgarradora empezaba a asomarse. La tenacidad que una vez inspiró rabia, ahora podía ser el único camino hacia la luz. Mientras la mujer se preparaba para desvelar los secretos que todos habían temido, el ambiente palpitaba. En ese momento crucial, quedaba la pregunta en el aire: ¿estarían dispuestos a escuchar? La verdad siempre tiene su precio, y al final, todos debían decidir qué era lo que realmente estaban dispuestos a sacrificar. El tamborileo de pasos volvía a llenar la sala. ¿Qué revelación se desataría? ¿Sería suficiente para desmantelar la traición y recuperar la humanidad de aquellos que, de una forma u otra, estaban atados al destino que habían forjado? La mujer, con mirada penetrante, respiró profundo y dejó que el silencio se asentara como un manto sobre la sala. Los soldados, aún titubeantes, se detenían por un momento, como si la atmósfera se hubiera vuelto más pesada, cargada de una anticipación palpable. Lo que a continuación revelaré no solo atañe a vuestros destinos, sino al hilo mismo de la historia que creéis conocer, comenzó, su voz resonando con un eco casi místico. Había algo en su esencia que contrastaba con la ferocidad de las armas y la determinación de los soldados. Ella era una promesa de algo más grande. Primero, recordad que no es solo el hombre quien traiciona. Es la historia misma, esa que se ha tejido con los hilos de la mentira. El que está destinado a salvarnos también es el que prepara su propia caída. Sus palabras fueron como un zorro sobre la sabana, astutas y afiladas. Judas sintió que su corazón palpitaba, una mezcla de miedo y fascinación abrumadora. Segundo, continuó la mujer, su voz alzándose en intensidad. El sacrificio no será solamente de uno, sino de todos vosotros. Cada decisión que toméis llevará consigo las huellas de la sangre derramada. Y no solo la que veis en la guerra, sino la que habita en los corazones ennegrecidos por el odio y la traición. Habéis abierto la puerta a lo imposible. Un estremecimiento recorrió la sala.
Algunos discípulos intercambiaron miradas de horror. El peso de sus acciones resonaba en sus conciencias, cada paso dado había contribuido a esa ruptura. Y finalmente, el tercer secreto, la mujer hizo una pausa dramática, tocando la herida de la curiosidad. Los soldados, el capitán, todos se inclinaron hacia ella como polillas atraídas por la luz. La verdad que nunca fue contada, hay un pacto sellado por la sangre, y la clave para romperlo está en cada uno de vosotros. La traición se puede revertir, pero el precio es alto. Debéis estar dispuestos a renunciar a algo que nunca entendisteis que llevabais dentro. Las palabras quedaron suspendidas, flotando en el aire tenso, como si las paredes estuvieran absorbiéndolas. Mateo, sintiéndose proyectado a un abismo de emociones, no pudo evitar alzar la voz. ¿Qué significa eso? ¿Qué debemos sacrificar? Debéis enfrentar vuestras sombras. Vuestra culpa y odio pueden ser armas letales, pero si las transformáis, podréis crear un nuevo camino, respondió la mujer, mientras la luz de la antorcha lanzaba destellos de esperanza en sus ojos. A medida que la tensión crecía, los soldados comenzaron a murmurar entre sí, con las espadas aún en mano, pero con corazones inquietos. La revelación de la mujer había sembrado semillas de duda en sus intenciones. El capitán, incapaz de contenerse, gritó, ¿y si no podemos? ¿Y si el sacrificio que pides es demasiado grande? Los murmullos aumentaban, los rostros mostraban el espectro del miedo, la traición y la incertidumbre. Una sombra pasó por la cara de Jesús y, con una calma casi sobrenatural, miró a todos los presentes. Si hay algo que debemos entender es que el verdadero enemigo es la apatía. Dejen que esos secretos despierten en vosotros el deseo de cambiar. Y así, en aquel instante violento, bajo la amenaza que aún acechaba con la espada desenvainada, la luz de la revelación comenzaba a abrirse camino. El destino de cada uno pendía de un hilo, y la mujer observaba, esperando. Su expresión era un enigma, una promesa y una advertencia al mismo tiempo, mientras el silencio se volvía más pesado que el acero, una pregunta flotó en el aire desgastado. ¿Quiénes se atreverían a desafiar sus propios miedos y condenas? ¿Estarían dispuestos a afrontar la batalla más dura, la que librarían dentro de sí mismos? De repente, el sonido ensordecedor de un cuerno resonó fuera del edificio. Alarmas, gritos y el estallido de pasos acercándose quebraron la incertidumbre. Los soldados intercambiaron miradas, y fue evidente que el tiempo se estaba desvaneciendo, forzándolos a actuar de inmediato, huir o luchar. Con la llegada inminente de un nuevo enemigo, la verdad difícil de aceptar se haría aún más latente. El sacrificio ya no solo sería emocional. ¿Quién tendría la fortaleza para mantenerse en pie mientras la historia se reescribía ante ellos? El eco del cuerno resonó con tal fuerza que todos en la sala sintieron su impacto en el pecho. El tiempo se abría y se cerraba como un desfile de sombras que se acercaban, y en sus caras ya no había espacio para la duda. Una nueva realidad se acercaba, y con ella, la necesidad urgente de decisiones que significarían vida o muerte. La mujer se desplazó con la gracia de una pantera, moviéndose hacia la entrada con determinación. No hay más tiempo. La batalla no solo será afuera, sino también dentro de vosotros. Debéis actuar. Mateo, con el corazón retumbando en sus oídos, dio un paso al frente, alzando su espada con decisión. No podemos enfrentar este nuevo enemigo sin saber lo que realmente está en juego. Dinos más. Lo que está en juego es mucho más que esta guerra, respondió la mujer, deteniéndose para mirarlo a los ojos. Es la esencia misma de lo que significa ser humano. Vuestra lucha no solo es contra el externo, sino contra lo que os divide por dentro. Jesús asintió levemente, su mirada fija en la puerta. Si la traición se puede revertir, entonces también debemos contemplar nuestras propias traiciones. Cada hombre en esta sala ha fallado en algo. Lo que decidamos ahora podría redimirnos.
Los murmullos se transformaron rápidamente en gritos de desafío. Los soldados comenzaron a recordar sus pasados, recordar a aquellos a quienes habían fallado o aquellos a quienes hubieran querido salvar. El peso de las decisiones acumuladas comenzó a asentarse sobre ellos como un manto pesado. «Es hora de que confrontemos a nuestros propios demonios», gritó uno de los discípulos, con los ojos encendidos por una luz interna nueva. «Si tenemos que sacrificar algo, que sea nuestro propio miedo a la traición, nuestra rabia contenida». Esa declaración resonó como un trueno en el corazón de todos los presentes. La mujer sonrió, como si hubiera estado esperando un momento así. «Eso es lo que necesito de vosotros. Reconocer que cada uno de vosotros es responsable del rumbo que tomamos. La traición puede ser un arma, pero también puede ser una herramienta de cambio». Un estruendo fuera del edificio marcó el regreso de la urgencia. La puerta se sacudió y un grupo de figuras oscuras comenzó a infiltrarse. La visión de su avance heló el aliento de los soldados. Eran muchos, pero esa multitud no representaba miedo, era la desesperación materializada. El capitán, junto a su nueva fe, gritó con furia renovada: «Tomad posiciones. Si tenemos que encontrar la redención, comencemos luchando aquí, juntos. No dejaremos que nos dividan». Con esa orden, la sala se llenó de movimiento. Las espadas surgieron de sus fundas y el sonido del acero chocando llenó el aire, un grito ancestral que clamaba por justicia. La mujer, de pie en el centro, observó cómo esos hombres, antes dudosos, encontraban su propósito. Mientras los primeros enfrascados en el combate caían, la mujer levantó la mano. «No luchéis solo por sobrevivir. Luchad para sanar lo que se rompió. Recordad vuestros pactos. Cada golpe puede ser el comienzo de lo nuevo, si lo hacéis con amor». La batalla estallaba en toda su intensidad. Los ecos de gritos y aceros resonaban, mientras la noche se teñía de una ira salvaje. Entre el calor de la lucha, cada soldado se enfrentaba a lo que había ocultado en su interior, cada golpe un intento de salir de la oscuridad. En medio del caos, Mateo sintió un empujón de fuerza, como si lo que había heredado de sus ancestros comenzara a despertar. La última frase de la mujer retumbaba en su mente: «La clave para romper el pacto está en cada uno de vosotros». Afuera, en la oscuridad, una figura desconocida se erguía, observándolos con una mirada penetrante. Sin embargo, lo que era aún más inquietante, era un brillo familiar en sus ojos, un rastro de la traición acechando en las sombras. ¿Era realmente un enemigo, o había desenmascarado algo que llevaban dentro? El pánico comenzó a aflorar mientras las espadas chocaban. Estarían listos para enfrentar no solo al enemigo, sino también a su propio pasado, a esa traición que siempre habían temido. Las respuestas seguirían costando sangre. Y la verdad, ya nunca sería la misma. La sala temblaba bajo el estruendo de la batalla, y el aire denso se impregnaba de sudor y miedo. Cada discípulo sentía el roce de la traición sobre su piel, como una sombra que nunca se iba. El caos exterior palpitaba, pero dentro de cada uno había un nido de emociones a punto de estallar. Mateo, con el aliento entrecortado, empuñó su espada con determinación. Sus ojos buscaron a Jesús, que estaba en el centro de la vorágine, irradiando calma y claridad en medio de la tormenta. Cada golpe resonaba como un tambor de guerra, y en cada eco, las palabras de la mujer resonaban: «La traición puede ser revertida. Nos han dividido, pero juntos podemos cambiar esto», gritó Mateo, con el coraje de sus antepasados ardiendo en su pecho. Su voz, sostenida por la furia de todos los que habían caído antes, resonó. «No luchamos solo para sobrevivir, sino para sanar». La lucha se intensificó. Los soldados, una vez implacables, comenzaron a titubear ante la determinación de aquellos a quienes una vez habían considerado insignificantes. La figura del capitán brillaba como un faro de esperanza, atrayendo la fuerza de cada hombre presente. «Avancen. Por lo que hemos perdido»,
exclamó, y con su orden, todo el grupo empezó a moverse, en un esfuerzo que parecía un movimiento coreografiado desde el mismo cielo. En cada choque de espadas, la historia que habían conocido se reescribía. La traición se convertía en una herramienta de redención, y ahí estaba Judas, observando cómo el miedo había empezado a desvanecerse. Sentía que el peso de sus acciones podía ser aliviado en cada acto de valentía que presenciaba. Quizás pensó, quizás aún pueda encontrar mi lugar en esto. Dando un paso adelante, se unió a la lucha, levantando su espada en un acto que sabía que podría ser su propio sacrificio. Mientras tanto, Jesús, entrelazado en la refriega, pasaba junto a sus discípulos. Su presencia era un bálsamo para los corazones heridos, y con cada palabra que decía, recordaba a todos la importancia de la humanidad en medio del horror. No dejen que el odio consuma sus almas. Cuiden de sus corazones. Y mientras la violencia estallaba a su alrededor, un cambio comenzó a suceder. Los soldados, desgastados por el empuje trémulo de los discípulos, comenzaron a dudar. La fuerza que contendían se agrietó y la compasión emergió como una primera luz de esperanza. Sin embargo, una figura entre ellos, que parecía cautiva del odio, levantó su espada contra su compañero de batalla, interrumpiendo la revelación de lo que debía ocurrir. No. Ni un golpe más, gritó el capitán, su voz resonando más fuerte que el estruendo de la batalla. ¿Tanta sangre hace falta para ver quién somos? La verdadera guerra no está fuera, sino dentro de nosotros. Judas, atrapado entre el eco de las palabras de su maestro y la confusión que creaba su propia historia de traición, sintió el nudo aflojándose en su pecho. De alguna manera, había un camino hacia la redención. La batalla no era solo suya, era de todos. El momento decisivo que todos despreciaban, ahora era su salvación. De pronto, el sonido de armas y gritos se topó con un murmullo de comprensión. Algunos soldados, entre el caos, comenzaron a darse cuenta de lo que realmente significaba la lucha. Las caras del capitán y de Jesús se volvieron visiones de claridad que muchos necesitaban para cruzar la línea entre el odio y el perdón. Finalmente, tras lo que pareció un instante eterno en el que las sombras y la luz chocaban, el capitán bajó su espada. No más, hermanos. No más, esto ya no es una batalla. Si han de luchar, que sea por lo que realmente importa. En un giro de acontecimientos, las espadas fueron bajadas lentamente, y los corazones palpitaban más al compás del perdón que al de la ira. Jesús, con una mirada que atravesaba todo temor, exclamó, ahí está el camino, la luz es el amor. El sacrificio real es dejar atrás el odio. El ambiente se volvió un lago sereno tras la tormenta, y mientras cada hombre miraba a los ojos de otro, un nuevo pacto se sellaba en su interior. La batalla hizo al coro del perdón. Desde entonces, entre los murmullos de promesas renovadas, los secretos que siempre habían acechado se disolvieron como la niebla al amanecer. Se sentaron, formando un círculo, reconociendo sus vulnerabilidades, creando un nuevo hilo en la historia, el hilo del amor, del sacrificio compartido y de la redención, y así, en el corazón de lo que podría ser el final de todo, se forjó un nuevo comienzo. La luz que entraba por la ventana Now mostraba a todos no solo como guerreros, sino como humanos entrelazados en la lucha por una vida donde la traición ya no pesaba más que un susurro del pasado. Este es el momento de renacer y, aunque la historia no será fácil, ya no tienen miedo de confrontar la verdad que los une. Antes de despedirme, quiero que sepas que esto no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias únicas que cambian todo. Dale like a este video para ser parte del algoritmo que saca a la luz relatos impactantes. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué significa el perdón para ti? No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que conocer este desenlace. Este es tu momento de mostrar tu apoyo, no te quedes fuera.